desafíos a futuro del gobierno de Cristina. Uno, por un lado, el frente, digamos, de la crisis internacional y qué impacto puede tener en la Argentina, y por otro lado también el frente interno, digo, como describían en el bloque anterior, digo, qué puede pasar en el sistema político también a partir de los resultados de las elecciones y del porcentaje que alcance Cristina. Mira, en el tema de la crisis internacional, la verdad yo no tengo respuesta para dar, porque eso habría que ser economista, yo no lo soy, no tengo ciencia ni pericia para responder. Tengo, digamos, consiento pacíficamente con lo que se está diciendo, que la crisis es tremenda, que la crisis va a llegar y que, bueno, hay países que están en mejores condiciones o en peores. El gobierno dice que está en buenas condiciones para afrontarla, la oposición dice que no, pero yo creo que eso es un tema que tendrán que resolver los economistas. En cuanto a lo político, yo creo que yo insisto que el resultado electoral es muy importante. Hay que ver si el Congreso logra la mayoría de diputados. En el Senado ya la tiene, es decir, la recuperó. Acordate que la vuelta de Berna y del grupo ese de bisagra en algunas cosas funcionó, en algunas votaciones, no en todas, pero probablemente en el Senado mejor, según los cálculos que he visto yo. En diputados está por verse, porque es un misterio para mí. Admito que no hay misterio en la presidencial, que eso está medio cantado y viene preparado por lo que conversábamos antes con nuestro colega. Pero en la de diputados yo no sé. Hay lugares donde, provincias como Mendoza, por ejemplo, que si el radicalismo hace una buena elección ganando o no Iglesias, es una provincia que mete varios diputados. Tenés Santa Fe, tenés lo que pueda pasar en la provincia con la oposición, en la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar en la capital con Pinedo. O sea, yo creo que los Negri en Córdoba, hay candidatos a diputados nacionales de la oposición que pueden llegar a hacer muy buenas campañas. Y esto puede ser que desenganche el resultado de la presidencial de la legislativa. Y yo creo que ese va a ser el signo más importante, porque si vienen 2 años más de esterilidad legislativa, es un dato político muy importante. Una de las cuestiones que resulta así, me gustaría comenzar es, digo, uno de los ganadores de la oposición es Mauricio Macri, que ganó con un amplio margen en Capital y, digamos, es casi hasta hoy, uno de los pocos líderes de la oposición que logró revalidar su mandato. Si bien está Bonfatti en Santa Fe y hay que ver qué pasa con Iglesias, pero a la vez hay un retroceso del PRO. Iglesias le ganaría al peronismo. Sí, hay un retroceso del PRO en el plano legislativo. Entonces, yo creo que qué pasos a seguir en el último año y medio de la Argentina hay misterios que nadie explica. Uno es qué pasó con Cobos, porque la verdad que hace un año todo el mundo creía que Cobos caminaba como presidente electo y juntaba gente y paseaba por el país, y de pronto se evaporó. Eso nadie lo ha explicado. Estoy hablando de los cientistas, por nosotros los periodistas explicamos todo, pero estamos hablando de que alguien venga con una cita al pie. Como es un amigo, era la última Coca-Cola en el desierto de la oposición. No, pero era un fenómeno de opinión muy grande y nadie ha explicado su evaporación. La explicación que se da sobre la hegemonía de los oficialismos es lo que respalda este fenómeno de Cristina de que queda casi sin opositores presidenciales. Yo creo que lo que esta elección va a dar es una renovación. Bueno, tercer misterio, y creo que hay que observarlo en sus consecuencias de manera muy, muy cercana, que es, en esta elección, el voto moderado de centro-derecha, que puede ser 1/3 del electorado de la Argentina, no tiene representación en los candidatos, porque eso hubiera significado una candidatura de tipo Macri, Reutemann, de Narváez. Es decir, ese voto está ausente. Bueno, los tipos se bajaron, entonces no hay chance para esa gente. En ese sentido, uno de los desafíos que tiene el propio gobierno es, ante la falta de liderazgo y de representación de ciertos sectores, cómo articular en algún punto con esos sectores, así sea, en disidencia, sin un interlocutor validado del otro lado. Yo creo que esto se va a dar en el Congreso, y como ha ocurrido hasta ahora, porque tampoco el gobierno les gustan los interlocutores.
El gobierno más bien no le gusta. Está bien, pero digo, es un gobierno que tal vez no dialoga, pero que sí, digo, a su forma produce intercambios con la oposición. Digo, tomando el gobierno saca cosas y produce hechos acercándose a la oposición y a los legisladores que considera razonables, que son básicamente la gente de PRO y la gente de Carrió. Las únicas leyes que se exceptúan de lo que yo dije, de que el oficialismo no tiene proyectos de iniciativa propia, son las leyes de lavado, que salieron hace poco. Estas leyes fueron posibles porque hubo una negociación entre el gobierno, los legisladores del PRO y los legisladores de Carrió. Y los legisladores de Carrió acordaron el texto de lo que se votó en el Congreso. Esas cosas van a seguir ocurriendo, o sea, negociaciones de sentido común para una cuestión que le afecta al país y que no le beneficia a nadie, que la Argentina esté en una lista de observación permanente del Gafi, por ejemplo. Entonces, ahí se sentó Pinedo, que es un hombre razonable, Pratgay, que es un hombre razonable, y Carrió mismo, y dijeron, mire, el gobierno necesita esta ley. Se votó. Siempre está la trampa. Cristina vetó la posibilidad de que la UIF no sea creyente. Pero en otras cosas tampoco negocian mucho. Fíjate la ley de periglaciares. El gobierno fue a una votación de Suerte y Verdad y la perdió con el voto de Filmus, que es un hombre del gobierno, que después lo representó candidato a diputado. Yo creo que el hecho de la renovación dirigencial va a ser muy importante. Por ejemplo, yo creo que esta elección termina con Duhalde. Es decir, este Duhalde que prometía que se iba a quedar con todo, ¿te acuerdas que decía, esto tiene final cantado, Cristina poniéndome la banda a mí? Yo creo que ya no... Pero por eso hay ciertos detalles para mirar con lupa y que pueden influir en la persistencia o no de ciertos... Sí, yo creo que Rodríguez Sá vuelve a lo que es un caudillo provincial sosteniendo su distrito. Pero digo, si Chicho Duhalde logra retener su banca en el Senado, digo, no es lo mismo que si no la retiene. Sí, pero estoy hablando de Eduardo Duhalde como jefe de ese sector. Pero digo, son porcentajes mínimos que, digo, en el caso de que Chiche queda fuera de la Cámara, ahí sí, digo, significaría la... Sí, pero más bien, el fenómeno del peronismo... ¿Cuál es qué es lo que alimenta esta presunción de que Cristina va a ser presidenta con una gran cantidad de votos? Que en realidad se debe el voto de todo el peronismo. Porque el peronismo disidente tiene que explicar por qué no está con el gobierno. Y en realidad los que no están con el gobierno es porque el gobierno no los quiere, o porque son feos, porque son impresentables, o son... Yo creo que, fíjate que hay una gran pelea con Solá hoy. Solá es el hombre que mejor expresa el peronismo. Solá dijo, cuando se fue de Kirchner, yo me voy del kirchnerismo porque con estos no se puede ganar una elección. Y ahora dice, yo tenía razón, no tenía razón, con esto sí se puede ganar, y vuelve. Y ahora se sacó una foto anteayer con Scioli, y expresa lo que el peronismo quiere, que es estar con el gobierno. Sí, pero yo creo que las disidencias también le permiten al peronismo en su conjunto captar mayor cantidad de electores que si fueran, digo, en soledad. Bueno, yo creo que lo que veíamos un peronismo en distintas carpas, evidentemente mucho peronismo que era disidente, mucho peronismo fuera de Rodríguez Sá, fuera de Macri, digamos, o fuera de Duhalde, yo creo que lo recupera el peronismo de Kirchner. Porque en última instancia son peronistas. Eso es decir que el kirchnerismo es distinto al peronismo es medio un cuento. Y lo interesante además es que también sucede al revés. Digo, no sé, el caso de Carolina Moisés en Jujuy. Sí. Se presenta como candidata, digo, por afuera de la lista de Fellner, digo, porque a ella le rinde más, digo, ir claro, adentro esas cosas, que ir... Sí. Vos te referís a esas triquiñuelas. Diputada... En eso sí es cierto. No, pero yo explicando el fenómeno hacia adelante del peronismo federal. Solá expresa de la manera más sincera, de la manera más transparente, lo que piensan los peronistas disidentes. Quisieran estar con el gobierno. La ventanilla de Scioli es tan generosa. Sí, bueno. Es decir, como llamó una persona, la lancha de Noé es tan grande que entran todos. Y Solá, es muy curioso el fenómeno, porque Solá sigue conservando, vos sabés, unos márgenes de popularidad en las encuestas muy grandes. En el conurbano, por ejemplo, el público mayoritariamente no registra que fue gobernador. Es un hombre del peronismo, es un hombre conocido, popular,
pero repito, él expresa el deseo del peronismo de hacer política solo para hacer gobierno. Ellos no entienden hacer política si no es desde el gobierno. Y una persona puede llegar un peronista que no esté en el gobierno puede llegar a morir, puede llegar a darle un infarto, darle una alergia o algún malestar. Y el otro dato, digo, interesante es ver qué va a pasar con el radicalismo. O sea, queda claro que no va a haber un regreso al bipartidismo, como algunos especulaban hasta hace 3 o 4 años. No, lo que esta elección creo que va a preservar es la división entre un voto peronista y un voto no peronista. Sí. Y eso explica esta emergencia de Wiener. Wiener al final va a ser la ventanilla donde va a ir todo el voto gorila, el voto que jamás votaría un peronista, que es un voto de clase. Vos mirá la solicitada que salió estos días de los intelectuales, que uno ve los nombres, son los mismos que estaban con Bordón en el 95. Repiten la misma historia, estuvieron con De la Rúa y ahora están con Wiener, porque hay un sector importante del voto de la Argentina que no votaría nunca al peronismo. Digo, y es un voto de las grandes ciudades. Sí, digo, ¿qué porcentaje de la población tienen ese tipo de voto? Pero históricamente en la Argentina ha habido más votos no peronistas que peronistas. Cuando el peronismo logra captar a un sector independiente o de la oposición y llevárselo, ganan. Pero creo que va a ser la elección de Wiener puede ser importante, nada más que como ventanilla para que se despache ahí el voto no peronista o el voto gorila. Y lo que pasa en el caso de Wiener, digo, a diferencia de otros referentes del progresismo en América Latina, es que llega grande a su primera opción presidencial. Digo, no puede darse el lujo de, como hizo Lula o como hizo Tabaré Vázquez, de perder 2 o 3 elecciones. Mira, yo siempre me alejo, trato de alejarme de la visión romántica de la política. Creo que no es la persona, no es Wiener. Es la ventanilla para el voto independiente.